Yo me doctoré el año 2021, me doctoré en educación, en política y gestión educativa, en la Universidad de Ancha, y en 2020, y ahí lo que hice fue investigar acerca del derecho a la educación, pero cómo se mide el derecho a la educación. Hoy día los derechos humanos pareciera ser que hay una pugna bien interesante entre que no se puede medir un derecho humano. Un derecho humano sí se puede medir. De hecho, la ONU ha generado una batería importante de indicadores, pero es una preocupación reciente. Todo lo que investigamos, particularmente en educación, tenemos problemas con la calidad del dato, la frecuencia del dato y la disponibilidad del dato. Pues yo sentí que ahí había que profundizar un poco más y ahora estoy terminando mi magíster en estadística y lo que estoy proponiendo es un método estadístico para medir el derecho a la educación, juntando distintas herramientas, y hemos considerado tres grandes variables que tienen que ver con la permanencia de la educación, tiene que ver con la cobertura de la educación y tiene que ver con la política pública de la educación. Un indicador, por muy completo que sea, siempre va a ser una representación de la realidad. Siempre. Entonces lo que nosotros estamos buscando es ser lo más, abarcar la mayor cantidad de temas, pero siempre van a quedar temas afuera del pueblo. Entonces, es cómo yo mido el derecho a la educación, cómo yo mido un derecho humano, por qué es importante medir, por qué es importante cuantificar el avance en la educación. Es una metodología cuantitativa, no experimental, o es post facto, longitudinal y de segunda fuente. Yo no hago entrevistas, no capto datos de primera fuente, sino que lo que yo ocupo son los datos que están en los repositorios de datos del Estado. En este caso estoy trabajando con datos abiertos del Mineduc, que es la base de datos de todo Chile, que es el Estado que nos proporciona, los datos de la CACET, de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, y los datos del Banco Central que tienen que ver con las tasas de empleabilidad por género y cosas así. Favorablemente estoy siendo guiado y co-guiado por dos doctores con una tremenda trayectoria en matemática y en estadística, la doctora Kelly Martínez, el doctor Silvio Gómez. Ella es doctora en matemática y él es doctor en estadística, entonces tengo el apoyo científico y técnico válido para poder generar un indicador robusto que me permita a mí decir, mira, hemos avanzado en tales cosas en educación, pero nos falta tanto avanzar, o esto es lo que se ha hecho tanto. Y otra investigación que estoy también trabajando, que más o menos relacionado con lo mismo, es cómo nosotros podemos generar, cómo podemos ir viendo los elementos que influyen tanto en el ranking internacional que tiene Chile, que es el famoso ranking PISA, pero hay otros elementos que también para esa variable podrían afectar, que no necesariamente son de educación. Entonces, esos elementos son diferenciados, porque la política pública tiende a ser homogénea. Es una política pública para Chile, pensando que desde Arica a Punta Arenas somos todos y todas iguales, y no. Entonces, ¿cómo nosotros logramos hacer esas diferenciaciones? Que no son una política pública para cada persona, pero sí que tienen un tinte regional. Y ahí viene lo que conversaba anteriormente con la responsabilidad social. Entonces, ¿cómo nosotros contribuimos con las métricas, con mediciones confiables en ese tema? Porque es un tema de Estado, no es un tema de gobierno. Y lo que ha faltado hoy día es la visión de Estado, pensar el país a 20 años. En estas dos investigaciones, en la primera y la tesis de magíster, llevo un año trabajando, particularmente porque hubo que hacer todo un sondeo y ir limpiando y buscando las variables que más o menos te explicaban. Uno tenía ciertas variables, pero decía, te ibas a la información, no tenías todos los datos. Chile tiene un problema tremendo en la captura, procesamiento y difusión de los datos. Por decirte que estoy sacando datos del Mineduc, estoy sacando datos del Banco Central y datos de la CACEN. Debería haber un solo lugar que tenga todos esos datos. No, hay que sacarlo de distintas partes porque se persiguen distintos fines. Y yo creciendo en este ámbito de investigar en educación, producir conocimiento respecto a esto y aportar la discusión desde un punto de vista que considero que ha sido poco tratado, porque hay una gran lógica, hay una retórica muy abundante de lo cualitativo por sobre lo cuantitativo en educación. Parece ser que medir desnaturaliza, y medir no desnaturaliza. Medir me permite dimensionar un fenómeno. Ahora, si yo solamente me quedo en el número, no soy capaz de leer el número, ahí es complicado. Pero si yo puedo captar las sensibilidades individuales, tampoco voy a avanzar nunca. La estandarización me permite a mí cerrar ciertos campos de conocimiento y abordarlos de mejor manera. Lo que fuimos creados en los 80, se dio una disyuntiva que fue muy tóxica, de todo lo tóxico que tuvo la dictadura, si tenemos para ser latero con el tema, pero se hizo una separación entre lo cual y lo cuántico. Y una pelea que viene hace mucho tiempo los teóricos, los positivistas, con el fenomenológico y toda esa. O sea, el que le gusta las matemáticas no le puede gustar las letras, y el que le gusta leer no le puede gustar los números, y nos separaron. Y entonces hoy día, los que se dedican a estadística no tienen ni idea de cómo leer una realidad.
Hoy día Chile, para dar un dato más concreto, Chile tiene un nivel de cobertura del 98%. O sea, de cada 100 niños, 98 están en educación. Están en el colegio. Y genial, pues. O sea, estamos listos. Esa es una forma de ver el número. Digo, pero espera, de ese 98% hay niños que se demoran 2 en llegar a su colegio. Hay niños y niñas que están en un colegio que están en salas compartidas, que tienen calefacción. Entonces el 98%, ese número, tú lo puedes leer. Y lo debes leer, lo debes usar. Sigue siendo el 98%. Y no es que te estés preocupando del 2%, sigue siendo el mismo 98%. Pero ese 98% tiene una forma de construirse. Y no puedes creerte que en Chile 98% de cobertura. Y es cierto, es el dato. Pero ese 98% tiene otro elemento muy importante que lee el número, que interpreta ese número. No son dos mundos compatibles, al contrario. El estadístico no sabe todo lo que yo sé de educación y yo no sé todo lo que él sabe de estadística. El número hay que leerlo. Hay que leerlo.